19 personas murieron durante un operativo realizado por el ejército mexicano en Culiacán, en Sinaloa. La noche cae sobre Sinaloa, pero no trae paz, sino infierno. Una operación militar aparentemente rutinaria se ha transformado en un baño de sangre en un rancho remoto de Sanalona. 19 sicarios del cártel aniquilados, un líder capturado vivo y un arsenal masivo expuesto. Pero detrás de las frías estadísticas y la rotunda victoria del gobierno, yace una verdad mucho más escalofriante. Un cuerpo desarmado, un niño que sobrevivió en medio del fuego cruzado, y un misterioso paquete encontrado bajo tierra, que contiene un plan que podría sumir a todo México en una nueva guerra contra las drogas más brutal que nunca. Esta no es solo la historia de una redada, es la historia de lo que se esconde bajo la superficie de la guerra, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja y cada vida puede convertirse en un peón en una partida de ajedrez mortal. El cielo de Culiacán esa noche no tenía estrellas, solo el resplandor del fuego y el estruendo. Desde 3.000 pies de altura, la cámara térmica de un dron militar clase Hermes 900 transmitía imágenes monocromáticas, pero más vívidas que cualquier pesadilla. El blanco era la vida, el calor. El negro era la muerte, la quietud. Y en la pantalla del centro de mando en la Ciudad de México, el blanco estaba siendo devorado lentamente por el negro. En tierra, Sanalona se desgarraba a sí misma. El aullido de las sirenas de los vehículos blindados de N-11 rompía el silencio milenario del campo. Los gritos de los hombres que se enfrentaban a la muerte se mezclaban con el estruendo de los fusiles AK-47 y AR-15, creando una estridente sinfonía de violencia. Un humo denso y acre, proveniente de las camionetas en llamas y las pacas de heno ardiendo, se elevaba, ocultando incluso las luces parpadeantes de los helicópteros artillados Black Hawk que sobrevolaban en círculos, listos para descargar lluvias de plomo desde sus ametralladoras Minigun M134. Esto ya no era un tiroteo. Era una guerra en miniatura, un sangriento drama representado bajo el cielo de Sinaloa, donde el gobierno mexicano había decidido que ya no jugaría al gato y al ratón. La fuerza desplegada no era la policía local ni la Guardia Nacional habitual. Eran las fuerzas especiales de la Marina, la unidad más elitista, la más despiadada, entrenada por expertos internacionales, y no habían venido a arrestar. Habían venido a exterminar. Todo comenzó con un evento que parecía increíblemente normal en un mundo anormal. Una patrulla del ejército, en una operación con el nombre en clave Operación Escorpión, detuvo un convoy sospechoso de 6 SUVs negras sin placas en el polvoriento camino de Tierra Roja que conducía a la zona rural de Sanlona. Lo que debería haber sido una revisión de documentos se convirtió en una persecución a alta velocidad, finalmente, en una trampa mortal. El convoy del cártel no intentó huir hacia la autopista. Se dirigieron directamente a un viejo rancho ganadero, un lugar que había sido preparado de antemano. El portón de hierro se abrió de par en par como una boca esperando a su presa. Más de 30 sicarios, armados hasta los dientes, abrieron fuego desde posiciones cuidadosamente calculadas, en el techo del almacén, detrás de los muros de ladrillo hueco y desde el interior de un establo reforzado. El tiroteo se prolongó más de lo que cualquier corazón podría soportar. Las ráfagas de 7.62 milímetros de los AK-47, el arma emblemática de los cárteles, rasgaban el aire como cuchillas invisibles. El sonido metálico de las balas impactando contra el blindaje de los vehículos militares producía chispas que estallaban en la noche. Pero esta vez, el ejército estaba preparado. No atacaron de frente. 2 equipos de fuerzas especiales descendieron desde helicópteros por ambos flancos, cerrando el cerco. Los Black Hawk bajaron su altitud, con los patines de aterrizaje casi rozando las pacas de heno, y el viento de sus rotores levantó el polvo, creando una niebla artificial que cegaba al enemigo. El olor en el aire era una mezcla repugnante de pólvora, sangre fresca, tierra húmeda después de la lluvia y el aroma a alfalfa quemada. Los casquillos de bala de latón y acero se amontonaban en el agrietado suelo de cemento, brillando bajo los faros como las hojas secas de un otoño mortal. Y entonces, en medio de ese infierno en la tierra, una escena que dejó atónitos incluso a los soldados más curtidos. Mientras un equipo de patrulla táctica despejaba el área del almacén, detectaron un ligero movimiento debajo de una paca de alfalfa intacta. Apuntaron sus armas, listos para apretar el gatillo. Pero lo que apareció no fue un sicario.
Era un niño, no mayor de 7 años, delgado, con una camiseta rota. Estaba acurrucado, con las manos apretadas sobre los oídos, su rostro sucio cubierto de lágrimas y mocos. Temblaba incontrolablemente, con los ojos muy abiertos, mirando a los hombres de camuflaje, las armas negras y el mundo que acababa de desmoronarse. La presencia del niño era un recordatorio cruel del verdadero precio de esta guerra. No se trataba solo de sicarios contra soldados. Era la violencia invadiendo cada rincón de la vida, robando la inocencia y sembrando el terror en el alma de la futura generación. Este niño crecería con el recuerdo de esta noche, y la espiral de violencia tendría una víctima más, incluso si sobrevivía. Un soldado bajó su arma, se arrodilló y dijo algo en voz baja. El niño no reaccionó, solo sollozaba. Los disparos aún resonaban a pocos metros de distancia, pero en ese momento, la guerra se detuvo. Se llevaron al niño, envuelto en una chaqueta militar, un símbolo contradictorio de destrucción y salvación. Este rancho no era un rancho, era una fortaleza. En lugar de ganado, los establos ocultaban un complejo sistema de túneles, excavados a mano, que conectaban con pozos secos y salidas secretas a un arroyo cercano. Los almacenes estaban repletos de armas largas, cientos de cargadores, docenas de chalecos antibalas de nivel 4, equipos de radio con cifrado de frecuencia militar, sobre un improvisado puesto de tiro hecho con sacos de arena, un fusil de francotirador de alto calibre Barrett M82.50 calibre apuntaba, listo para derribar incluso un helicóptero. Un vehículo todoterreno Polaris Racer, blindado rudimentariamente y con las letras CDS, Cártel de Sinaloa, pintadas a mano, estaba preparado para una huida espectacular. El jefe de esta célula, quien dirigía las operaciones en el rancho, intentó escapar en él. Salió disparado del almacén, con las ruedas levantando nubes de polvo rojo, tratando de atravesar la valla. Pero un Black Hawk lo había anticipado. No disparó. Realizó una maniobra audaz y peligrosa. Aterrizó bruscamente justo delante del vehículo, bloqueándole el paso como una gigantesca bestia depredadora. El viento de los rotores fue tan fuerte que casi volcó el Polaris. Antes de que el jefe pudiera reaccionar, 2 operadores de las fuerzas especiales descendieron por cuerdas y lo sacaron del vehículo. Fue esposado, desarmado y elevado por los aires, un despliegue de poderío solo visto en películas de acción de Hollywood o en operaciones antiterroristas en Oriente Medio. Desde la Ciudad de México, a miles de kilómetros de distancia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, supervisaba toda la operación a través de un gigantesco muro de video. Él era el arquitecto de la nueva estrategia de cero tolerancia. Su declaración llegó pocos minutos después de que la zona fuera asegurada, con una voz fría y decisiva. Hoy, el Estado responde con toda su fuerza. No cederemos ni un metro más de territorio al crimen. La declaración de Harfuch estaba cargada de política. Era un mensaje no solo para los cárteles, sino también para el pueblo de México y la comunidad internacional. Proclamaba el fin de la política de abrazos, no balazos de la administración anterior. Pero las palabras grandilocuentes desde una oficina con aire acondicionado en la capital a menudo significan poco para los soldados que limpian una escena sangrienta. Para ellos, la victoria tenía un sabor diferente, un sabor a metal y pérdida. La operación, en términos tácticos, fue un éxito innegable. 19 agresores abatidos, un líder de nivel medio capturado. 0 bajas del lado militar. Pero a medida que el amanecer comenzaba a despuntar, tiñendo de rojo las colinas de Sanalona, una pregunta comenzó a surgir. Una pregunta inquietante, porque entre los 19 cuerpos esparcidos por el rancho, había uno que no pertenecía allí. No llevaba ropa táctica, no tenía chaleco antibalas, no portaba un arma, y lo que un soldado encontró en el bolsillo de sus jeans desgastados no pertenecía al mundo de las balas y las drogas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué su presencia estaba a punto de desvelar una conspiración mucho más grande que un simple tiroteo? Sanalona no es un lugar al que se llega por accidente. Es una tierra de suelo rojo, laderas empinadas y ranchos dispersos, donde la señal del teléfono móvil desaparece en cada curva. Caminos de tierra conectan parcelas aisladas con el corazón agrícola del estado. Ganado, maíz, alfalfa y silencio. Un silencio denso que lo cubría todo. Pero esa noche, el silencio fue desgarrado.
Los primeros en notar que algo andaba mal fueron los residentes de Plan de Oriente, una pequeña comunidad de casas bajas y techos de lámina, a pocos kilómetros del enfrentamiento. Oyeron el zumbido de los helicópteros antes de que la oscuridad fuera total. Primero uno, luego dos, y después el cielo entero vibró como si se acercara un enjambre de abejas de hierro gigantes. Parecía que iba a llegar el fin del mundo, relataría más tarde un anciano a los periodistas, quien se escondió con su nieta en unos matorrales al borde del camino. No sabían de qué huían, solo que el aire había cambiado y que algo muy malo se aproximaba. Minutos después, sonaron los primeros disparos. No se parecía a los fuegos artificiales ni a las explosiones de un motor. Era el sonido seco y furioso de la guerra. Enfrentamiento, balacera, masacre. No había otra palabra para describirlo. El convoy militar no había encontrado al grupo de vehículos sospechosos por casualidad. Habían recibido inteligencia precisa de una fuente de alto nivel, que indicaba que un grupo armado de confianza de Ismael El Mayo Zambada, el legendario y misterioso líder supremo del cártel de Sinaloa, se estaba concentrando en ese rancho después de moverse desde la Sierra Norte. No fue una patrulla. Fue una cacería deliberada. Por eso el ejército no llegó en camionetas de patrulla convencionales. Llegaron con helicópteros artillados, vehículos blindados de N-11 capaces de resistir artefactos explosivos improvisados, y equipos de francotiradores de élite con la última generación de visores nocturnos. Y esta vez, vinieron a eliminar, no a detener. Cuando los primeros soldados de las fuerzas especiales descendieron del helicóptero Halcón 1, el cielo ya estaba iluminado por el destello de los disparos. La emboscada se había activado, pero no desde el lado que los sicarios esperaban. Era el ejército quien había tendido la trampa. El rancho estaba siendo esperado, pero los que esperaban no sabían que ellos también estaban siendo esperados. Esto representaba un cambio de táctica. Durante años, el ejército mexicano a menudo reaccionaba a las acciones de los cárteles, pero esta operación demostró un enfoque proactivo, basado en inteligencia. No solo estaban respondiendo, estaban atacando la guarida del enemigo antes de que pudiera actuar. Esto indicaba la gravedad de la amenaza que representaban los Mayitos, la facción leal a El Mayo. Los primeros 5 minutos fueron un infierno. Los sicarios, aunque sorprendidos, lucharon con la temeridad de quienes no tienen nada que perder. Las ráfagas salían de detrás del establo, cubriendo una zona de escape planificada. Usaban fusiles automáticos, ametralladoras ligeras RPK, y uno de ellos incluso activó una granada de humo para intentar confundir la visión de los francotiradores. Pero fue inútil. Los equipos de fuerzas especiales avanzaron por los flancos de manera metódica, implacable. Cuerpo a tierra, cubrirse, avanzar, disparar. Cada paso era una vida en juego. El suelo temblaba bajo los ensordecedores disparos del Barrett .50 caliber que usaban los narcos, pero los francotiradores del ejército, con sus M24 y Cheetah M200, respondieron con una precisión letal. Uno de los vehículos blindados fue alcanzado por un IED colocado al borde del camino, pero su grueso blindaje resistió y continuó avanzando como un monstruo de acero. La orden desde el mando era clara y se repetía constantemente por radio. Ningún agresor debe escapar. Neutralizar todas las amenazas. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un grupo de 4 soldados quedó atrapado bajo fuego cruzado, uno desde un gallinero convertido en torre de tiro, y otro desde una camioneta negra sin placas que retrocedía para crear un nuevo ángulo de tiro. El intercambio de disparos duró más de 5 minutos, que se sintieron como una eternidad. Cuando el aire se despejó, había 8 cuerpos en el lodo. Todos eran agresores. Un soldado, el cabo Damián, de 32 años, recibió un disparo directo en su casco de Kevlar. La fuerza del impacto fue tan grande que lo derribó hacia atrás, dejándolo inconsciente por unos segundos. Cuando despertó, sus oídos zumbaban y todo estaba cubierto de polvo y escombros. Tenía sangre en los labios, pero no era suya. A su lado, uno de sus compañeros había sido herido en la pierna. Damián, sin dudarlo, arrastró a su compañero a un lugar seguro, proporcionando fuego de cobertura con una mano mientras gritaba por la radio pidiendo apoyo médico. Sobrevivió. Ambos sobrevivieron. La cámara corporal de Damián lo grabó todo. La respiración agitada, el polvo en los ojos y la frase que pronunció al levantarse después del disparo.
Un desafío a la oscuridad. No van a ganar, hijos de puta. En los pasillos del cuartel, más tarde, ese video y esa frase se convirtieron en leyenda, un testimonio de la resiliencia de los soldados. Cuando la resistencia comenzó a debilitarse, algunos sicarios intentaron retirarse hacia la parte trasera del rancho. Había un túnel excavado bajo el almacén que conectaba con una salida improvisada hacia un canal seco. Pero un dron térmico detectó su firma de calor. Antes de que pudieran salir, un equipo de fuerzas especiales ya los esperaba al otro lado del túnel. Fueron abatidos sin vacilación. Uno de los últimos en caer fue abatido mientras intentaba escapar en un cuatriciclo, disparando salvajemente mientras gritaba sus últimas palabras por la radio. ¿Nos cayeron? Compás. Nos cayeron. En menos de media hora, la zona estaba asegurada. 19 cuerpos, todos armados, 7 vehículos incautados, un líder capturado, ningún soldado muerto. Parecía una victoria perfecta. Pero no lo era. En medio del caos, una figura había aparecido. Uno de los operadores de las fuerzas especiales, observando a través de su mira óptica, notó algo extraño. Una figura sin chaleco antibalas ni radio, que salió del establo con las manos levantadas por encima de la cabeza. No corría, no gritaba, simplemente caminaba lentamente hacia el cerco militar como si no perteneciera allí. Fue alcanzado por error. Uno de los francotiradores del cártel, en un último y desesperado intento, disparó una ráfaga hacia las tropas. Una bala perdida impactó en el pecho del hombre con las manos en alto. Se desplomó. Cuando los soldados se acercaron a su cuerpo, no encontraron armas, ni radios, nada que indicara que formaba parte del cártel. Solo un rosario de madera al cuello, una bolsa con monedas antiguas y una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. Una fotografía que cambiaría toda la narrativa de la operación. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué hacía en una fortaleza del cártel justo antes del enfrentamiento más sangriento del año? Al inspeccionar los compartimentos secretos del establo, de donde acababa de salir el hombre misterioso, encontraron algo que no estaba en los informes de inteligencia. No eran armas, no era droga. Era un paquete cuidadosamente sellado en múltiples capas de plástico, con extraños símbolos en el exterior y una serie de coordenadas GPS que no pertenecían a Sinaloa. ¿Qué hacía eso allí? Y peor aún, ¿quién lo había dejado justo antes de que llegara el ejército? No llevaba chaleco antibalas, no tenía armas, y su nombre no figuraba en ninguna lista de vigilancia de las agencias de inteligencia. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol de un trabajador, los dedos manchados de tierra y la ropa raída. Cuando los soldados lo encontraron, ya no respiraba. La vieja fotografía en su bolsillo mostraba a 3 niños sonriendo, junto a una bicicleta vieja y una casa de adobe. En el reverso, había un nombre escrito con letra temblorosa, Mateo Valverde. Y debajo, una fecha que ya nadie recordaba. Mateo Valverde no era un sicario. No era un objetivo. No era parte del enfrentamiento. Era un jornalero, contratado para cuidar los pocos caballos que quedaban en el rancho, y se le permitía dormir en el establo a cambio de su trabajo. No tenía idea de que sus nuevos patrones habían convertido su hogar en una zona de guerra. Fue alcanzado por una bala perdida cuando salió, probablemente para rendirse, al oír los disparos. Murió con los ojos abiertos, mirando con asombro el cielo lleno de humo. Un médico forense militar, al examinar el cuerpo, no dijo nada. Simplemente se quitó el casco en silencio, inclinó la cabeza por un momento y luego murmuró: «Este hombre no debería haber estado aquí». En la guerra contra las drogas, las estadísticas a menudo ocultan las tragedias personales. 19 sicarios abatidos es un número. Pero Mateo Valverde es una historia. Representa a los miles de civiles inocentes atrapados en la espiral de violencia, las víctimas anónimas cuyas muertes rara vez llegan a los noticieros. Su muerte plantea una pregunta moral difícil de responder. ¿Es una victoria militar todavía una victoria cuando un inocente paga el precio? Mientras tanto, en el otro lado del frente, se escribía otro nombre, no en la lista de bajas, sino en la de los héroes. El cabo Damián, el que recibió el disparo en el casco, se convirtió en el centro de la admiración. Pero en el video de su cámara corporal, además de su valiente acto de salvar a su compañero, había algo más. Un momento privado en medio del infierno. Mientras arrastraba a su amigo herido,
Entre jadeos y disparos, susurró una frase. No por la radio, sino para sí mismo. Dile a mi hija que no deje de luchar. En cada operación hay nombres que no aparecen en los titulares, historias que no figuran en las cifras oficiales y vidas que se apagan sin que nadie las reclame. Mateo Valverde y Damián eran las dos caras de la misma moneda mortal. Una, la víctima trágica. El otro, el superviviente resiliente. Pero esa noche, lo que se descubrió en el establo oculto del rancho no solo cuestionó la versión oficial de una redada exitosa, sino que reveló un plan secreto que nadie, ni siquiera alguien tan poderoso como Harfuch, había previsto. El paquete sellado, encontrado bajo un falso suelo de madera en el establo, fue llevado al laboratorio de análisis de inteligencia de la Marina. Dentro no había drogas ni dinero. Contenía algo mucho más peligroso. Contenía planos detallados para la construcción de drones caseros capaces de transportar explosivos. Mapas satelitales encriptados que marcaban rutas y puntos débiles en el sistema de vigilancia de la frontera sur de los Estados Unidos. Y una nota escrita a mano, con instrucciones escalofriantes. Reactivar corredor fantasma. Zona San X, nodos listos. Entrega próxima. Esto no era un escondite temporal. Era un centro de mando. Un eslabón en una cadena mucho más grande. Al examinar los dispositivos incautados, teléfonos satelitales, radios encriptadas y una libreta de cuero oculta en un doble fondo, los analistas descubrieron más que coordenadas. Había nombres en clave. Nodo Jaguar. Canal Serpiente. Punto de encuentro Halcón. Había rutas en mayúsculas, códigos de colores y símbolos que indicaban transferencias de armas y personal. Era un diario de operaciones del cártel de Sinaloa, pero no de cualquier facción. La caligrafía y los símbolos indicaban que pertenecía a una célula directa de los Mayitos, la facción absolutamente leal a El Mayo Zambada, el viejo fantasma que nunca ha sido capturado. El líder detenido, aunque no fue identificado públicamente, fue clasificado como un enlace operativo de alto nivel, una pieza clave en el plan para reactivar rutas rurales olvidadas para el transporte de armas y personal entre el Triángulo Dorado de Badiraguato y el Cinturón Agrícola de Culiacán. Su función no era apretar el gatillo, sino coordinar, organizar y silenciar a quienes se interpusieran en su camino. El paquete sellado lo confirmó. Los mapas adjuntos mostraban una red de rutas secundarias, conectando ranchos abandonados, caminos de tierra y canales de riego secos. Una red de transporte que parecía diseñada no solo para mover sicarios, sino para un objetivo mucho más ambicioso. Un corredor de guerra secreto. Una arteria logística para preparar un conflicto mayor. Este descubrimiento cambió el juego por completo. La redada en Sanalona no fue la eliminación de una célula criminal. Fue tropezar accidentalmente con la punta de un iceberg masivo. El Mayo Zambada, a quien se creía retirado, parecía estar preparándose para una guerra. ¿Pero una guerra contra quién? ¿Contra el gobierno? ¿O contra un enemigo aún más peligroso? ¿Un enemigo desde dentro del propio cártel de Sinaloa? Lo que este hallazgo reveló fue que la célula desmantelada no operaba sola. Era parte de una reorganización silenciosa y a gran escala. Según fuentes de inteligencia, los Mayitos habían perdido fuerza tras la captura de varios de sus líderes y el ascenso de los Chapitos, los ambiciosos y violentos hijos de El Chapo Guzmán. Pero en los últimos meses, habían comenzado a reagruparse en secreto. El objetivo era recuperar las rutas rurales, la clave para controlar el flujo de armas y drogas, mientras los Chapitos estaban empantanados en sangrientas guerras urbanas por el control de las plazas de narcomenudeo. Sanlona era el punto ideal. Terreno accidentado, sin señal telefónica, sin vigilancia, con viejos caminos que no aparecen en los mapas digitales. Una zona fantasma, perfecta para desaparecer. Y lo más preocupante no era lo que encontraron, sino lo que no estaba allí. Según el diario recuperado, faltaban 3 nodos por activar, 3 puntos de concentración similares al rancho de Sanalona, que podrían estar operativos en silencio y cuya ubicación aún se desconocía. Era solo un paquete ordinario, sellado torpemente con cinta adhesiva industrial gris, envuelto en varias capas de plástico negro grueso. Estaba escondido bajo una trampilla de tierra suelta, al final del establo, donde el olor a amoníaco y heno húmedo era más intenso. Los soldados del equipo de desactivación de explosivos, OD, lo encontraron mientras movían las pacas de heno para inspeccionar estructuras ocultas. No era pesado,
No tenía logotipos, ni marcas o olores distintivos. Pero esa misma normalidad era lo más alarmante. En el mundo del crimen organizado, las cosas más peligrosas nunca se exhiben. La ostentación es para los sicarios de bajo nivel. El verdadero poder reside en el silencio, en los paquetes sin nombre, en las reuniones secretas y en los secretos enterrados bajo tierra. Este paquete era un ejemplo perfecto. Era una bomba de tiempo sin temporizador. Siguiendo el protocolo, el paquete fue tratado como un artefacto explosivo improvisado. Fue escaneado con rayos X portátiles. No había metales, ni cables. Dentro solo había objetos orgánicos y un pequeño dispositivo electrónico. Una vez confirmada su seguridad, fue abierto con cautela en una tienda de mando de campaña. Lo que había dentro no estaba destinado a ser encontrado. Era un mensaje, una acusación, un mapa al infierno. Dentro había 3 cosas. Primero, una memoria USB 3.0 Kingston envuelta herméticamente en una gruesa capa de látex. Una medida simple pero efectiva contra el agua y el polvo. Indicaba que los datos en su interior eran extremadamente importantes. Segundo, una hoja de papel A4 doblada en 4. Al desdoblarla, era una lista de 12 nombres con fechas al lado. Algunos nombres eran apodos: el tío, 14, la sombra. Otros eran nombres reales, acompañados de cargos tachados: ex jefe de policía, director de planificación urbana, inspector agrícola. Y un nombre subrayado 2 veces con tinta roja, destacando como una mancha de sangre seca: el ingeniero. Tercero, y lo más inquietante, una fotografía. Una foto a color, impresa en papel fotográfico barato, probablemente tomada con un teléfono móvil. Mostraba a 4 hombres sentados alrededor de una mesa de plástico blanca, de las que se usan en los puestos de comida de carretera. 2 de ellos eran claramente visibles. Uno era el tigre, el jefe de la célula recién capturado vivo en la operación, su rostro desafiante incluso en una foto fija. El otro era una figura que heló la sangre de los analistas de inteligencia al reconocerlo. Era Ricardo Solórzano, un exfuncionario municipal de Culiacán que había desaparecido misteriosamente 8 meses antes. Su familia creía que había sido secuestrado y asesinado, una versión que la policía local aceptó sin más investigación. Pero en la foto, estaba vivo, demacrado, con los ojos llenos de pánico, pero vivo. Y detrás de ellos, apoyada contra la pared, había una caja rectangular negra, probablemente un estuche de armas tipo Pelican, sellada con un extraño símbolo. Era un logotipo circular con 3 líneas curvas entrelazadas como un símbolo de infinito tridimensional. Ninguna base de datos gubernamental lo reconoció de inmediato. No pertenecía a Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Golfo, ni a ningún cártel conocido. Era algo nuevo, o algo muy antiguo que había sido ocultado. El verdadero punto de inflexión llegó al examinar la memoria USB. Bajo órdenes directas de la oficina de Omar García Harfuch, la USB fue transportada en helicóptero directamente al Centro de Ciberseguridad de la Marina, UNINET. Los especialistas, trabajando en una sala protegida contra ondas electromagnéticas, una jaula de Faraday, accedieron al contenido. Solo podía ser visto 5 veces antes de autodestruirse. Los archivos estaban encriptados con un algoritmo complejo, fragmentados en docenas de archivos más pequeños. Llevó casi 2 horas al mejor equipo de especialistas descifrarlos y ensamblarlos. El primer archivo de video tenía como título una sola palabra: intercambio P-7. El video duraba 4 minutos y 32 segundos. La calidad de imagen era baja, grabada con una cámara de visión nocturna, probablemente desde un dispositivo corporal. Mostraba una transacción en una zona desértica y remota. Una camioneta se detiene. Un grupo de hombres encapuchados baja. No llevaban insignias de cártel. Su atuendo parecía más de mercenarios que de sicarios. No hablaban con el acento característico de Sinaloa. Uno de ellos, al hacer una seña a sus cómplices, dijo una frase en inglés con acento de Europa del Este. Package y secure. Confirm transfer. Lo que entregaban no era droga. No eran armas. Lo que entregaban eran personas. 4 hombres jóvenes, con los ojos vendados y las manos atadas, fueron sacados de la parte trasera del vehículo como animales. Fueron empujados hacia otro grupo de hombres que esperaba.
Esto ya no era sobre traficar drogas a través de la frontera. Era una industria global, y los seres humanos eran el producto. Que una célula de los mallitos estuviera involucrada en proteger una operación como esta indicaba un cambio alarmante en el modelo de negocio. Los cárteles ya no eran solo traficantes. Se estaban convirtiendo en proveedores de servicios para otras redes criminales transnacionales, desde la trata de personas y el tráfico de órganos hasta el terrorismo. Estaban diversificando su portafolio, y el precio se pagaba en vidas humanas. Según los metadatos recuperados del archivo, el intercambio tuvo lugar cerca de un punto conocido como el Divisadero, en una zona fronteriza del sur, cerca de Chiapas. Esa coordenada no aparecía en los mapas del norte, en Sinaloa. La pregunta se volvió urgente y aterradora. ¿Qué hacía este archivo en un rancho de Sinaloa? ¿Quién estaba vendiendo personas? ¿Y por qué una operación tan bárbara estaba siendo protegida directamente por una célula leal a El Mayo Zambada? Omar García Harfuch fue informado esa misma noche. Vio el video una vez, sin parpadear. Luego, ordenó que lo repitieran. Cuando el video terminó por segunda vez, la frase que pronunció fue tajante y fría. Esto no es solo una operación, es una ventana. Y no la vamos a cerrar. Porque lo que parecía un enfrentamiento entre el ejército y un cártel de drogas era en realidad la pieza de algo mucho más profundo. Una operación de trata de personas interregional, silenciosa y brutalmente eficiente. Y lo que sucedió después de cruzar los nombres de la lista los obligó a detener todo lo que estaban haciendo. Uno de los nombres subrayados en rojo y que correspondía a un apodo no se había escuchado en años, el nombre de una leyenda del submundo, un fantasma de la logística criminal, el ingeniero. La decisión fue inmediata. La orden de Harfuch no fue una petición, fue un rayo que cayó sobre el aparato de seguridad nacional. Tan pronto como vio los videos, escuchó los nombres y entendió la implicación del misterioso símbolo en la caja negra. Emitió una orden contundente a través de una línea segura. Esto no termina en Sinaloa, comienza allí. Quiero la identificación de cada rostro en ese video. Quiero saber qué es ese símbolo. Y quiero a el ingeniero. Ahora. En cuestión de horas, el caso pasó de ser una victoria militar regional a una prioridad de seguridad nacional de primer nivel. El secretario de Seguridad convocó una reunión extraordinaria y urgente con la Fiscalía General de la República, FGR, la Secretaría de Marina, SEMAR, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y la Guardia Nacional. La reunión tuvo lugar a las 3 de la mañana, en una sala segura subterránea. La evidencia se presentó sin filtros. El video del intercambio de personas se proyectó en una pantalla grande. La foto del exfuncionario desaparecido fue ampliada. La lista de nombres fue distribuida. Nadie en la sala, ni siquiera los generales más experimentados, pudo ver esas imágenes sin tragar saliva. El silencio en la sala era denso. Lo que se reveló allí no era solo narcotráfico. Era trata de personas, coordinada, protegida por uno de los cárteles más poderosos del mundo y grabada en video como prueba de la transacción. La célula desmantelada en San Lona no solo protegía una plaza, custodiaba un corredor secreto donde se negociaban vidas humanas como mercancía. Este fue el momento de la verdad, cuando los poderes del Estado tuvieron que enfrentar una realidad difícil de digerir. El enemigo no solo estaba fuera, había infectado el propio sistema. La aparición de funcionarios y exfuncionarios en la lista indicaba que esta red no podía operar sin complicidad o protección desde dentro. La guerra ya no era simplemente contra los narcos, sino contra un cáncer que había hecho metástasis en el aparato estatal. Este descubrimiento cambió por completo el curso de la operación. Harfuch ordenó algo sin precedentes, ampliar el perímetro de seguridad de la Operación Escorpión a más de 100 kilómetros. Establecer retenes móviles durante toda la noche en todos los caminos rurales y veredas que conectan Culiacán con la Sierra Madre Occidental en Badiraguato. Desplegar equipos tácticos helitransportados a puntos estratégicos identificados en el diario del cártel. No vamos por sicarios individuales, declaró Harfuch en la reunión. Vamos por toda la estructura. Esto no es una represalia. Es el comienzo de una purga. El misterioso símbolo de la caja, las 3 líneas entrelazadas, fue enviado a todas las agencias de inteligencia aliadas del mundo. La CIA, la DEA, el Mossad, el MI6. Se activó un protocolo especial,
buscar cualquier coincidencia en operaciones, arrestos o documentos de inteligencia pasados relacionados con ese símbolo. Paralelamente, una copia segura de la USB fue transportada bajo estricta protección aérea a la Ciudad de México. Un equipo especial de analistas forenses digitales comenzó a diseccionar cada byte de datos, buscando metadatos ocultos, fragmentos de audio enmascarados y las huellas digitales de los dispositivos incautados. Y fue entonces cuando resurgió el primer eco de El Ingeniero. Una serie de mensajes cifrados, ocultos entre los fotogramas del archivo de video, lo mencionaban en clave. EI prepara salida desde línea roja. Confirmar paso por último punto. EI El Ingeniero. Un nombre que no había aparecido en ningún sistema de inteligencia en más de 5 años. Un estratega criminal, un fantasma. Según informes antiguos, fue él quien diseñó las sofisticadas rutas de escape en el desierto de Sonora, supervisó la construcción de los supertúneles bajo la frontera norte y trazó los mapas tácticos para las células móviles de élite de varios cárteles. Era un contratista independiente, un maestro de la logística mortal. Pero nadie esperaba que resurgiera, y mucho menos en relación con la trata de personas. En una breve conferencia de prensa desde la base militar en Culiacán, Harfuch habló con voz de acero. No nos detendremos hasta desmantelar cada eslabón de esta red. Si la red cruza estados, iremos con ella. Si toca niveles de poder, también los enfrentaremos. A partir de hoy, no hay tregua. Todo el país escuchó esas palabras y las redes sociales ardieron. Pero en lo profundo del rancho asegurado en Sanalona, aún quedaba una última señal esperando ser analizada. Un teléfono móvil barato, enterrado junto al gallinero en una bolsa Ziploc, estaba apagado, sin tarjeta SIM. Pero algo en su memoria interna lo cambiaría todo. Una grabación de audio nunca antes vista. El rancho quedó en silencio, pero el país no. Las imágenes de la operación, publicadas selectivamente por el propio ejército, se extendieron como la pólvora. Videos de cámaras corporales mostraban helicópteros sobrevolando senderos, equipos de fuerzas especiales descendiendo en medio del fuego cruzado, cuerpos en el suelo. Los noticieros hablaban de una de las batallas más sangrientas de los últimos años, una victoria rotunda para la ley. Pero en las calles de Sinaloa, el ambiente era diferente. No era ira ni orgullo, era miedo. Un miedo frío y tangible. Porque lo que había sucedido no era solo una redada, era una demostración de fuerza, un mensaje, lo más importante, una fractura en el orden clandestino. Dentro del cártel de Sinaloa, las repercusiones fueron inmediatas. Los canales de comunicación internos, normalmente bulliciosos, quedaron en silencio. Células de los mallitos comenzaron a retirarse de comunidades clave, adentrándose en la sierra. 2 operadores de nivel medio desaparecieron sin explicación 48 horas después de la operación. Uno de ellos, según versiones no confirmadas filtradas desde el AMPA, fue levantado por su propia gente para ser interrogado. La pregunta era brutal y se planteaba en cada reunión secreta. ¿Quién filtró la ubicación del rancho? Porque ahora todos sabían que la operación no fue casual. Fue ejecutada con precisión quirúrgica. Fue anunciada. Fue desde dentro. Y cuando una operación de esa magnitud ocurre con tal precisión, significa que hay un soplón, un informante. La caza de brujas había comenzado, y sería más sangrienta que la propia redada del ejército. El evento de Sanalona había encendido la mecha de una posible guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. La desconfianza entre la facción de los mallitos y la de los chapitos, los hijos del Chapo, se profundizaría. Cada facción culparía a la otra de haberlos vendido al gobierno para obtener una ventaja. Harfuch, con un solo golpe, podría haber logrado lo que décadas de lucha no consiguieron, hacer que la serpiente se mordiera su propia cola. Mientras tanto, en Plan de Oriente, el pequeño pueblo cerca del rancho, el miedo se había grabado en los ojos de la gente. Los niños ya no jugaban en las calles. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera. Los residentes, aunque protegidos durante la operación, ahora comenzaban a vivir bajo otra forma de terror, la represalia. «Van a volver», susurró una mujer a un periodista, mientras almacenaba agua en botellas recicladas y escondía comida bajo el suelo. «Siempre vuelven buscando a alguien a quien culpar». La Sedena prometió mantener una presencia permanente en la zona. Los zumbées patrullaban constantemente. Pero en los pueblos,
Todos sabían que los helicópteros no se quedan para siempre. Y cuando se van, lo que regresa no es el silencio de la paz, sino el silencio de la venganza. En los centros de inteligencia de la Ciudad de México, la frase más repetida en los informes clasificados recientes era: esto es solo la punta del sistema. Porque encontrar el video de trata de personas, la reaparición del ingeniero, y que esta red estuviera directamente vinculada a una célula en Sinaloa implicaba algo mucho más grave. No era solo una nueva modalidad criminal. Era una convergencia, donde narcotraficantes, traficantes de armas y redes globales de trata de personas estaban compartiendo rutas, recursos y protección. Y en esa convergencia, el Estado había encontrado sus propias huellas. Documentos filtrados extraoficialmente a periodistas de investigación señalaban posibles vínculos con figuras políticas de bajo nivel, concejales, comandantes de policía municipal, operadores logísticos portuarios. Todos estaban siendo investigados en silencio, todos bajo vigilancia. Porque esta vez, no bastaba con derribar un rancho. Esta vez, se había abierto una herida profunda, y lo que supuraba de ella era un veneno que no distinguía colores ni partidos. Pero aún faltaba una prueba, un archivo, un último testigo digital escondido en ese teléfono enterrado. Una grabación de audio por abrir. Y lo que contenía no era una confesión. Era una advertencia. Todo el país vio las imágenes, pero pocos entendieron su verdadero significado. Los noticieros nacionales abrían con titulares sensacionalistas: 19 sicarios abatidos, enfrentamiento histórico en Sinaloa, capturan al líder cercano a El Mayo. Pero nadie, absolutamente nadie, mencionaba el paquete sellado, el video del intercambio de personas, o el nombre que ahora obsesionaba todas las mesas de seguridad: el ingeniero. Esta era una guerra en dos frentes, el militar y el informativo. El gobierno intentaba controlar la narrativa, presentándola como una simple victoria contra el narcotráfico. Pero en la era digital, los secretos no pueden guardarse para siempre. El silencio oficial solo alimentaba las sospechas y las teorías de conspiración. En las redes sociales, las versiones se multiplicaban. Algunos celebraban la operación, otros la consideraban un montaje, y muchos otros preguntaban lo que nadie se atrevía a responder. ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Qué había realmente en ese rancho? Filtraciones no autorizadas comenzaron a circular en cuentas anónimas de Telegram. Fragmentos borrosos del supuesto video del intercambio, imágenes del paquete, capturas de pantalla con los nombres tachados en rojo y una frase que se repetía como un eco digital. El Estado encontró algo que no puede explicar. El caso se volvió tóxico, intocable. Y mientras tanto, Harfuch continuaba enviando mensajes duros, como para tranquilizar al público y desafiar al enemigo. La justicia no negocia con el silencio. Lo diremos todo, caiga quien caiga. Sus palabras generaron tensión en el ámbito político. Pero Harfuch sabía lo que muchos sospechaban, que el hallazgo en ese rancho no había sido un accidente. Alguien quería que lo encontraran. La verdadera pregunta no era quién estaba allí, sino quién lo había permitido. Porque la grabación de audio, finalmente recuperada de la memoria del teléfono móvil, contenía un mensaje directo al Estado. Cuando los analistas la reprodujeron por primera vez en el laboratorio de sonido, nadie en la sala volvió a hablar. La grabación duraba menos de 40 segundos. Sin imagen, solo una voz distorsionada digitalmente, grave, sin un timbre reconocible. Y lo que decía no era una amenaza, era un desafío. Han visto un nodo. Quedan 4 más. 1 en el norte, 2 en el sur, y 1, justo donde creen que están seguros. Luego, unos segundos de silencio, un zumbido digital, y la grabación se cortaba abruptamente. Los expertos en inteligencia no tardaron en identificar el patrón. Esa voz había sido codificada con el mismo sistema utilizado en un archivo que apareció años atrás en una investigación sellada. Una investigación con el nombre en clave Proyecto Quimera. Harfuch recibió el informe en una habitación oscura con las cortinas cerradas. Lo leyó 2 veces, luego levantó la vista y dijo a sus subordinados: no buscan plazas, buscan impunidad, y no se la vamos a dar. Afuera, en las calles de Culiacán, la falsa normalidad regresaba. Pero en el fondo, algo había cambiado para siempre. Sanalona no fue una operación ordinaria. Fue una grieta, y a través de esa grieta, el Estado vio algo que no podía ignorar.
El rancho no era solo una base. Era un espejo, un reflejo de cuán sofisticado era el sistema criminal, de cuán cerca operaba, de cuán lejos estábamos de ganar. Pero también fue algo más. Fue el lugar donde el Estado, por fin, disparó primero. Con estrategia, con fuerza y con Harfuch al frente. La operación había terminado. El expediente seguía abierto. La red estaba activa. Y todo el país, ahora más que nunca, tenía que hacerse una sola pregunta. ¿Y si el verdadero enemigo nunca estuvo del otro lado del cañón?